Bendiciones, hermanos, les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que escuchen nuestras enseñanzas, tanto en Facebook como en YouTube, pero no las escuchen como una prédica. Tómense un tiempo, estudien con la versión bíblica que ustedes se acomoden y busquen la revelación del mensaje. Hoy voy a iniciar la enseñanza número 120. El tema, el espíritu egocéntrico. Empezaré comentándote que el ego simplemente ha cambiado en apariencia y nombre, pero ministerialmente hablando es el mismo espíritu que llevó a Lucifer a convertirse primero en un ángel caído y luego en el acusador y el adversario, o sea, Satanás, el diablo. La definición de ego, según el diccionario, es la parte del ser humano que piensa, siente y actúa. Es consciente de sí mismo y consciente de que es distinta de los otros seres a su alrededor. O sea, que es la parte interior o céntrica del ser humano y que la diferencia de otro ser humano es en sí esa diferencia. Hoy te daré dos derivados de ego. A, egoísta. Es una tendencia humana de considerarse como el centro del universo. El hombre egoísta se cree lo más importante y piensa que todo gira en derredor de sí mismo y sus propios intereses, con un amor desmedido y desequilibrado por sí mismo. Y ve el ego latría. Este humano practica el culto de adorarse a sí mismo, subiéndose o elevándose en su mente a un nivel como el de un dios. Debido a estos dos derivados del ego, hay un problema que ha mantenido atado al ser humano desde el principio de la creación y fue causado por una tergiversión de los demonios al libre albedrío. Y nuestro Dios nos dio cuando nos creó. Esta es otra de las razones por la que en cada una de mis enseñanzas te recuerdo las dos básicas de Corintios 2:11. No ignores las maquinaciones del diablo. Ten siempre presente que él, con su ejército de espíritus inmundos, hará todo lo posible para confundirte, dándote, engañándote, robándote tus bendiciones de una manera práctica y efectiva. De pelear la batalla espiritual es mantenerte fiel a la oración y al estudio de su palabra, o sea, la Biblia. Pero no la leas como un libro de historias. Pide al Espíritu Santo que te la revele y que te aumente tu sabiduría y fe, según Santiago 1:5 y Romanos 10:17. Hay preceptos básicos a cumplir desde la época de Moisés. Dios estableció que solo Él debe tener cabida en tu corazón. Y esto lo encuentras en Éxodo 23. Hoy utilizaré la traducción en lenguaje actual y ahí leemos: no tengas otros dioses aparte de mí. Si pudiéramos cumplir este mandamiento corto y simple, el espíritu de ego no tendría cabida y Dios, como creador y sustentador de toda la creación, llenaría por completo tu corazón y tú le rendirías lealtad y adoración solo a Él. Sin embargo,
como no quiero que ignores las artimañas del diablo, te recordaré cómo opera el espíritu de el ego. Cuando Lucifer vivía en el cielo, a pesar de tener un lugar muy privilegiado, el ego que entró en él lo llevó a su propia destrucción. Esto está muy detallado en la enseñanza número 11. Te invito a que la escuches nuevamente. Continuemos con la historia y después de ser arrojado del cielo, aparece en la escena del huerto del Edén. Cuando Satanás tentó a Eva, la oferta tentadora realmente fue el deseo del ego de ella a tomar del fruto prohibido. Tanto Adán como Eva habían vivido muy satisfechos, sujetándose a los mandamientos de Dios y realmente no consideraban fallarle. Todo hasta que Satanás entró en escena y le sembró una duda a Eva y con esa le activó o le despertó su ego y obviamente su pensamiento cambió y el espíritu egoísta entró en ella y empezó a dudar de la autoridad única de Dios en su vida. Conforme entraba la duda, el espíritu empezó a tomar fuerza y ella tomó la decisión de ponerse a sí misma en el trono de su corazón e hizo a un lado la autoridad de Dios en su vida. El resultado de esta historia trajo la naturaleza pecaminosa con la que todo ser humano nace. ¿Cómo opera el espíritu de ego? Te daré un ejemplo muy común. La conversación. Cuando estás bajo la influencia de ese espíritu, tú quieres dominar la conversación. Esta gira alrededor de ti mismo, o sea, lo que tú has hecho, lo que tú puedes hacer, lo que tú piensas, o sea, escucha solo mi mundo y cuando la otra persona trata de hablar, la interrumpes y sigues hablando de tus triunfos e ideas. También puedes notar que hay espíritu de ego cuando fácilmente te irritas o te impacientas con tu prójimo. El espíritu de ego no te permite aceptar el consejo y menos la ayuda de otra persona. La lista es muy extensa, pero yo, como pastor y ministro de liberación, te daré unas posibles salidas y la más efectiva es: busca ser ministrado en liberación. Y aunque la palabra ego como tal no aparece en la Biblia, sí encontramos conceptos y principios relacionados con esa palabra ego, que bíblicamente hablando nos referimos al yo. Dicho esto, te mencionaré las salidas bíblicas al espíritu de ego. Primero, la humildad es contraria al ego. Por lo tanto, puedes derrotar el ego con la humildad. En Miqueas 6:8 leemos: pero ya Dios les ha dicho qué es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los más débiles y que lo adoren como su único Dios. O sea, en otras palabras, que practiquen su humildad con todas las personas y esto los librará del ego. Segundo, Proverbio 22:4. Humíllate y obedece a Dios y recibirá riquezas, honra y vida. Observa cómo contrarrestar el espíritu de ego
solamente con humillarte y obedecer a Dios. Siempre la obediencia es mejor que sacrificios. Esto lo encuentras en 1 Samuel 15:22. Y tercero, en 1 Pedro 5:5 leemos: Dios se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Hay una lista muy larga de versículos bíblicos de cómo enfrentar al ego, pero el común denominador es la humildad. Así que practica la humildad y mansedumbre. Y obviamente, primero, busca ser ministrado en liberación y será mi Señor Jesús quien te hará verdaderamente libre. Entonces tendrás un corazón humilde y ya no habrá lugar para el ego, el orgullo, la arrogancia, que son derivados. Y en cambio podrás reconocer que todo lo que tienes y todo lo que eres viene de Dios. Todos tus dones, talentos y aún cada respiro proviene de Él. Cierro diciéndote que el máximo ejemplo de humildad y el único que nunca fue tentado por el ego es mi Señor Jesús. Esto lo lees en Mateo 11:29. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que tú la lleves hasta el último rincón de la tierra, donde haya un necesitado de ser libre del ego, de ese espíritu de orgullo que esté atrapando o encerrando o encadenando el alma y el espíritu de un cristiano creyente y congregante. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo lo redarguya a ser ministrado en liberación, y entonces mi Señor Jesús lo hará verdaderamente libre, y eso te traerá gloria a ti, Padre. Y yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén.